Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelva a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige hoy, ya viernes, en la semana número 12 del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Y estamos celebrando hoy la fiesta del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Y por lo tanto estamos en Lucas, en el capítulo 15, versículos 3 al 7. Un interesante capítulo que, como nosotros sabemos, tiene tres grandes parábolas. La parábola del dracma perdido, la parábola de la oveja perdida y también el hijo pródigo. Todo lo que narra este evangelio del capítulo 15 de San Lucas es algo que se perdió y la alegría de conseguirlo, y sobre todo en el caso del hijo pródigo, conseguirlo con vida. Y la Iglesia ha elegido este tema tan importante para nosotros hoy, hermanos y hermanas, de lo perdido, del pecador que hay que buscarlo, de la misión que hay con aquel que se aleja de Dios. Y es porque el corazón de Cristo, el corazón de Dios, es así. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso, hermanos y hermanas, un corazón puro. Si Cristo tiene un corazón de misericordia, de compasión y comprensión, es porque le viene de Dios Padre. Porque Él siempre lo dijo, ¿verdad? Que todo cuanto yo os digo, lo he escuchado de mi Padre, todo cuanto yo hago es porque mi Padre lo hace. Por lo tanto, el corazón puro de misericordia de nuestro Señor Jesucristo es fruto de ese corazón del Padre nuestro que está en el cielo. Y hoy, al hablar del corazón, hermanos y hermanas, tú tienes corazón. Tú que me escuchas a diario, yo tengo corazón. Y el corazón para nosotros simboliza tanto, ¿verdad? En términos fisiológicos, en términos biológicos, ese corazón significa nuestra vida, de donde late, pues, ¿verdad?, nuestro respirar y saber que estamos vivos, la sangre que pompea ese corazón, los latidos, hermanos y hermanas. ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad yo tengo? No me interesa, pero lo que tenemos que saber es cuánto ha latido ese corazón, ¿no? ¿Cuántas veces ese corazón diariamente, cada segundo, está pompeando esa sangre, hermanos y hermanas, que nos mantiene vivos? Así que, en términos biológicos y fisiológicos, el corazón es signo de vida que nos mantiene vivos. Y en términos espirituales, ¿qué contiene ese corazón? Hoy tenemos que hablar de un corazón espiritual, de un corazón puro, del corazón, hermanos y hermanas, que todos debemos de tener, al igual que el Padre Dios del cielo y al igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, necesitamos un corazón a imagen y semejanza de Dios, para así nosotros ver que si yo tengo el corazón de Dios, hermanos y hermanas, y el corazón de Jesús, eso yo lo voy a transmitir hasta conmigo mismo y con las personas que me rodean, y será de gran bendición. Mira cómo es la idea fuerza para que podamos tener la misión que nos acompaña hoy de descubrir el corazón de Dios y de descubrir y entender el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Jesús proclama el gozo de un Dios que busca al ser humano para devolverle la vida. Eso es lo que vemos nosotros también en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta, hermanos y hermanas, litúrgica del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo se inspira en uno de los símbolos más ricos de la Biblia, el corazón, que en la mentalidad bíblica, hermanos y hermanas, en la palabra de Dios, es la parte más interior de la persona. ¿Verdad que tu corazón es la parte más interior tuya? Ahí están los sentimientos, ahí están las emociones, ¿verdad que sí?
Ahí está algo escondido mío. Es la sede de decisiones también en la Sagrada Escritura, de sentimientos y hasta de proyectos. Ahí dice la palabra de Dios que habita en el corazón de Dios y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El corazón, hermanos y hermanas, indica lo inexplorable, algo que no se puede como que explorar, y lo profundamente oculto de alguien. Mi intimidad, lo personal, que solamente Dios es capaz de conocerlo. Eso que es lo más íntimo y lo que es más personal. Si tú y yo recordamos la narración, hermanos y hermanas, de la unción de David por parte del profeta Samuel, y vamos al primer libro de Samuel en el capítulo 16, versículo 7, ahí se dice, por ejemplo, que Yahvé advierte al profeta Samuel cuando vio al primero de los hijos de Jesé: no te fijes en su aspecto ni en su estatura elevada. El ser humano mira lo que está a los ojos, o sea, lo superficial, la apariencia, mientras que Yahvé, tu Dios, mira el corazón. O sea que Dios siempre busca lo que la gente no puede ver en ti, lo que la gente no puede ver en mí. Por eso, cuando hablamos del corazón de Jesús, estamos hablando, hermanos y hermanas, de aquello que representa lo más íntimo, lo más personal de nuestro Señor Jesucristo, el centro interior de aquello que desde el cual brotan especialmente su palabra, la palabra de Cristo que leemos aquí todos los días, brota de su corazón. Las acciones, los gestos tan buenos de misericordia, de compasión y comprensión de Cristo, hermanos y hermanas, nacen y salen de ese corazón. El sentido del corazón de Jesús es una expresión que se resume en ¿qué? En misericordia, en amor infinito de Dios, tal como se ha manifestado en esa persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también, hermanos y hermanas, debemos saber hoy, nos habla también sobre un sentido en forma de metáfora, ¿no? Del corazón de Dios. Y aquí vamos a hablar un poquito al inicio del corazón de Dios, y tendríamos que ir a Oseas. Hemos buscado Oseas porque Oseas tiene y nos revela grandes cosas acerca del corazón de nuestro Dios Padre del cielo. Él habla, hermanos y hermanas, Oseas, del corazón de Dios como un corazón donde toman lugares las decisiones últimas de Dios Padre. Las decisiones que marcarán decisiones decisivas, ¿no? Últimas de nuestro Dios. Cuando ni las pruebas de amor, escucha esto, ni los castigos de Yahvé han conseguido mover a su pueblo, como tú y yo lo hemos aquí meditado y revisado, hermanos y hermanas, cuando todo eso que tal vez se presenta como que ahí es que vas a parar, ahí es que vas a terminar, te vas a alejar de Dios, te vas a perder las gracias de Dios, cuando eso no logra convertir a la gente, hermanos y hermanas, para llevarlos a una conversión duradera, Oseas capítulo 11, versículo 1 al 7, ahí hay un gran ejemplo. Parece, hermanos y hermanas, que viene el juicio definitivo de Dios. Parece. Precisamente en esa situación, el profeta Oseas pone en boca de Dios una de las más grandes y formidables palabras del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas. Y es una pregunta de parte de Dios cuando el pueblo le falla, cuando tú y yo le fallamos, cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo no vamos a misa, cuando tú y yo no oramos, cuando tú y yo no amamos al prójimo, cuando tú y yo pensamos tal vez en separarnos de todo, ¿no? ¿Cómo te trataré, Efraín? ¿Ah? Esa es la pregunta ahí. Ahora piénsala, haz la tuya íntima. ¿Cómo te trataré, Mirna? ¿Cómo te trataré, José? ¿Cómo te trataré, Alexis? ¿Cómo te trataré, Carmen? Piensa en eso, en que Yahvé así nos pregunta cuando nosotros hemos hecho algo equivocado, ¿no? Luego dice seguidamente otra pregunta: ¿acaso puedo abandonarte, Israel? ¿Acaso puedo abandonarte, Carlos, Sandra, Mirna, Joaquín? ¿Acaso te puedo abandonar? El corazón se ha volcado en mí, dice el profeta, que dice Dios. Todas mis entrañas se están estremeciendo. No me dejaré llevar por mi gran ira, por la ira que merece el castigo de lo que has hecho. No volveré a destruir a Efraín. No nos va a destruir el Señor, porque yo soy Dios, aclara Oseas, no un ser humano.
Eso está en el capítulo 11, versículos 8 al 9. ¡Qué bendición, hermanos y hermanas! Que Dios se arrepiente, que Dios da oportunidad. Eso es lo que estamos viendo. En el texto que hemos citado, hermanos y hermanas, de Oseas, te invito a que lo leas con detenimiento hoy. Asistimos como una especie de lucha interior que tiene Dios mismo cuando nosotros hacemos cosas malas y entonces hay un castigo que es consecuencia de nuestros actos, pero a la misma vez ese Dios, hermanos y hermanas, que parece un juez severo, también es un Dios de amor, de corazón, de misericordia, de compasión y de comprensión, ¿no? Por eso es que hoy vemos esa lucha interior, por eso Dios se pregunta y escúchalo cada vez que tengas que pasar por esto en tu examen de conciencia. ¿Cómo te voy a tratar luego de haber pecado? ¿Acaso te voy a abandonar? La ley de Moisés, hermanos y hermanas, decía que había que entregar a un hijo que era rebelde. Un hijo rebelde, pecador, que se aleja de Dios. Oye, hay que entregárselos a los ancianos del templo, de la ciudad, para que fuera apedreado. Hermanos y hermanas, terrible. Eso está en Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Efraín, Israel, que se menciona en Oseas, hermanos y hermanas, son hijos primogénitos de Yahvé. De acuerdo a Oseas 11, en el versículo 1. ¿Deberá Dios tratar a su hijo rebelde según la ley? ¿Deberá Dios tratarnos a nosotros, hijos, hijas de Él, cuando pecamos porque somos rebeldes, de acuerdo a la ley que mandaba que exterminarlo, acabar con la rebeldía de esta persona porque son rebeldes sin causa, ¿no? Por eso es que vemos que la lucha interior de Dios en ese corazón, hermanos y hermanas, de toda misericordia, se expresa en eso que dice Oseas. Es el corazón de Dios que se ha volcado, hermanos y hermanas. Se estremecen las entrañas del corazón de nuestro Dios. El corazón se ha volcado en mí. Todas mis entrañas se estremecen. El verbo volcarse en hebreo, hermanos y hermanas, se dice apak. Indica la acción de algo que se revuelve, ¿no? Y se da vuelta en forma inquieta, como en ansiedad. Es el corazón de Dios que se resiste a actuar con dureza frente a su pueblo. Acuérdate de eso siempre, cuando estamos tal vez en el fango, en el pecado, en la debilidad, en la incoherencia, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Es el corazón de Dios, hermanos y hermanas, que se resiste, que no quiere hacer lo primero, ¿no? El castigo frente a su pueblo. Esa lucha interior de Dios acaba con una decisión en la cual, hermanos y hermanas, prevalece el perdón. Esa inquietud lo lleva en esa lucha interior a perdonar. El corazón de Dios, a tener misericordia. El corazón de Dios renuncia al castigo. Esa es la bendición. El corazón de Dios renuncia al castigo. En lugar de la destrucción que tal vez merecemos, hermanos y hermanas, cuando nos apartamos de Dios tan severa y radicalmente, ocurre un vuelco en el corazón de Dios. La incondicional misericordia de Dios se vuelve contra la resolución judicial que establecía el castigo y la muerte, porque ese es el resultado de los actos que van en contra de la voluntad de Dios. El corazón de Dios, hermanos y hermanas, o sea, su libre decisión siempre va dirigida por el amor. Se vuelve contra la resolución que es como de iracundo. No existe esa ira en nuestro Dios. Aquella definición, hermanos y hermanas, divina en favor de Israel se expresa con esa frase: no me dejaré llevar por mi gran ira. Escucha eso bien. No volveré a destruir a Efraín, a ninguno de nosotros, porque yo soy Dios, no soy un ser humano. Oseas 11, versículo 9. Qué poderoso el corazón de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, por lo tanto, es misericordia. Es vida en favor de nosotros, de la comunidad, del pueblo, del matrimonio, de la familia, de los hermanos. Hermanos y hermanas, ese es Dios. Y así es que Él se manifiesta. Tenemos que verlo. Así ese corazón de Dios se manifiesta en Jesucristo, su Hijo, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. De acuerdo a Juan, capítulo 10, versículo 10. Ahora bien, el Evangelio, hermanos y hermanas, el Evangelio nos coloca delante del misterio ese insondable de la misericordia de Dios. El Evangelio de hoy es bendito.
a través de dos grandes parábolas que están contenidas ahí en una narración de parte de nuestro Señor Jesucristo y que tú y yo conocemos de sobras. En esas dos parábolas, si las venimos a examinar, la de la oveja perdida, la del dracma perdido, si tenemos que verlo, en ella se narra la experiencia de ¿qué? De la reconciliación del ser humano con un Dios que no quiere la muerte para el pecador, sino que se convierta. Eso es lo que busca el corazón de Dios, sino que viva. Nos recuerda Ezequiel en el capítulo 18, en el versículo 23. Jesús, hermanos y hermanas, cuenta estas parábolas para explicar su propio comportamiento, su gesto, lo que Él tiene que hacer en relación con los pecadores. Y no solamente los pecadores, sino también todos aquellos que están perdidos. En estas parábolas se expresa lo más íntimo, lo más decisivo del corazón de Jesús, que se transforma en un corazón de misericordia, en un corazón de gratuidad en favor del ser humano que es pecador. Si nos preguntamos por qué celebramos todos los años la solemnidad o la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es por la misericordia, es por la gratuidad, porque esto viene por parte de Dios. Los fariseos, hermanos y hermanas, y los maestros de la ley se mantenían en distancia de los pecadores por fidelidad, decían ellos, no por respetar y guardar la ley. Eso tú lo ves en Éxodo capítulo 23, 1. Jesús anda con ellos, con los pecadores, con gente como tú y como yo, que un día estamos bien y otro día estamos mal, que un día estamos en gracia, que otro día estamos en pecado, que un día comulgamos y otro no comulgamos, que un día rezamos y otro día no rezamos. Con ellos es que anda Jesucristo, come, bebe y hasta hace fiesta con ellos, nos dice Lucas en el capítulo 15, los versículos que no hemos leído hoy, el 1 y el 3. Lo que choca a estos maestros de la ley, hermanos y hermanas, no es que Jesús hable del perdón que les ofrece a aquellos que se arrepienten del pecado, ¿no? Eso no es lo que a ellos les choca, sino que muchos textos del Antiguo Testamento que hemos visto aquí hablan del perdón divino. Lo que sorprende radicalmente es la forma en que Jesucristo con su corazón actúa, en un lugar de condenar como Jonás o Juan Bautista, hermanos y hermanas, o exigir sacrificios rituales para la purificación como los sacerdotes, todo lo contrario. En vez de pedir esas cosas y señalar y condenar, no. Jesucristo decide relacionarse para convertirlos, invitarlos para que vengan. Por eso come con ellos, por eso bebe con ellos, con los pecadores. Es más, los acoge, dice la palabra, y les abre gratuitamente un horizonte nuevo de vida y de esperanza que el mundo no les da, que el mundo no les ofrece. Esto es lo que las dos parábolas quieren ilustrar. Ese es el objetivo, hermanos y hermanas, primario, en mostrar dónde llega esa misericordia de ese Dios que Jesús le llama Padre, porque tiene corazón igual que tú y yo. Una misericordia, hermanos y hermanas, que se refleja y se hace concreta en el corazón de Jesús. Ahí es que lo vemos. El corazón de Jesús nos muestra el corazón de Dios. O sea, en el principio se orienta y nos orienta a todos nosotros, hermanos y hermanas, a determinar si esa es la conducta de Jesús frente a los pecadores, si esa es la conducta de Dios frente a los pecadores, esa será la conducta de Él frente a mí. Esa será la conducta mía frente a aquellos alrededor mío que estén así. Corazón puro. Ese es el corazón de carne que va contrario al corazón de piedra, hermanos y hermanas. Con toda probabilidad, fíjate tú, la parábola se inspira en la imagen de ¿quién? Pues del buen pastor, que tú y yo también conocemos, tan presente en muchos textos también del Antiguo Testamento. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienlas en las islas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Es Jeremías el que está hablando en nombre de Dios en el capítulo 31, versículo 10. En la Biblia, hermanos y hermanas, esta imagen de pastor es usada para hablar del cuidado que tiene Dios por su pueblo. Por eso hoy está ahí. Anúnciela en las islas lejanas, o sea que todo el mundo lo oiga.
ese que dispersó va a volver a reunir, hermanos y hermanas, el cuidado que tiene Dios por nosotros. Mientras las ovejas están descarriadas, representan a todos los que se alejan de Dios. Por eso tengo yo que verme ahí reflejado, porque hay muchos momentos en que estoy descarriado y todos nosotros lo sabemos, hermanos y hermanas. Y dice la palabra: yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a su redil. Oráculo del Señor. Buscaré la oveja perdida y la traeré. A la descarriada vendaré a la herida y robusteceré a la que está débil. Eso nos dice Ezequiel en el capítulo 34, versículos 15 al 16, que es la primera lectura de hoy. ¿Cómo concluir entonces, hermanos y hermanas? Porque tú y yo tenemos corazón, hemos dicho en el principio, y no queremos un corazón de piedra, queremos un corazón de carne. Ese es el corazón puro. Yo quiero el corazón de Dios. Yo quiero el corazón de Jesús, porque su testimonio me lleva a entender que su misericordia es grande conmigo por su corazón, y mi misericordia con los demás también así tiene que serlo. Pues concluyamos de la siguiente manera con estas dos parábolas. Estas dos parábolas, hermanos y hermanas, se desarrolla el tema de la conversión de los pecadores, y que tiene lugar en el encuentro con el mensaje y la persona de Jesús, que busca a todos los que se han alejado de Dios, a todos. El pecador convertido del que se habla representa a aquellos que son publicanos, aquellos que son pecadores, que han venido a escuchar a Jesús, como tú y yo leemos la palabra de Dios a pesar de nuestro pecado. Vamos a misa a pesar de nuestro pecado. Rezamos el rosario a pesar de nuestro pecado. Y ayudamos al prójimo a pesar de nuestros pecados, ¿no? A diferencia de los fariseos y los escribas, que lo que hacen es murmurar de Jesús y se quedan lejos. Eso está hoy en el Evangelio, pero en los versículos que no hemos visto, el 1 y el 2, no se mezclan, sino que lo que hacen es criticar, no tienen un corazón puro. Las dos parábolas insisten en la alegría que Dios siente cuando un pecador se convierte. Ese es el corazón de Dios. En la primera parábola, la oveja descarriada se pierde fuera de la casa. En la segunda, si la verificas, hermanos y hermanas, la moneda se pierde dentro de la casa. O sea, una afuera y otra adentro. Pero las dos están perdidas. Los cercanos y los lejanos tienen necesidad de ser buscados y encontrados por Dios. Los que están en casa y los que están fuera de casa. Todos hemos pecado, hermanos y hermanas, ¿sí o no? Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23. Eso dice San Pablo. Y Jesús proclama el gozo de un Dios que busca al ser humano para devolverle la vida, que es la idea fuerza de todos nosotros. Aquella oveja y aquella moneda tienen en común una sola cosa, por la cual son objeto del amor misericordioso de Dios, de su corazón. Oveja y moneda estaban perdidas. Y eso es lo que hace, hermanos y hermanas, que el corazón de nuestro Dios sienta misericordia por ti y por mí. Amén y amén. Vamos a terminar en oración, y precisamente es, hermanos y hermanas, el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 22. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De vuelta mañana a nosotros, nuevo evangelio y nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para gloria y honra de nuestro gran Dios del cielo. Y te va a ir bonito, pero sobre todo vas a ser bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Te esperamos.